Harry Potter y el torneo internacional de los Tres Magos. Capítulo 42. Los minutos son segundos, los segundos son minutos. Esta noche no se había sentido como una simple clase de pociones. Harry sabía que había estado distante e introspectivo. No era que no tuviera nada en mente, con Daphne dejando caer con indiferencia objetos legendarios perdidos que casualmente eran un Horcrux. No había historia, ni alarde, nada. Ella se había arriesgado y solo quería casarse con él y cumplir el contrato. Tal vez sea suficiente por esta noche, gritó Horace suavemente, con una mueca en su rostro mientras arrugaba la nariz ante el olor de la poción. Harry suspiró. Había cometido un descuido porque no estaba concentrado en la preparación, como debería. Bueno, probablemente sea una buena idea. Frunció el ceño ante su mal intento y luego desvaneció el contenido. Déjalo, yo lo limpio, muchacho. El rostro de Slughorn se suavizó al mirar al joven. ¿Te quedarías a tomar algo?, preguntó esperanzado, señalando la salida de la habitación que daba al interior de la casa. Harry lo debatió un momento. Lo que realmente sentía en ese momento era que alguien le estaba dando un golpe de gracia. No era que quisiera que lo sacaran de su miseria, sino más bien que lo liberaran y lo guiaran con sus últimas consternaciones. Curiosamente, Horace podría ser el único que podía ser objetivo. Las hijas de Patricia y Quirrell estaban en medio de todo, y no confiaba en Sirius y Remus para esas cosas. Claro, respondió después de unos segundos, gracias. Horace lo acompañó de vuelta a la habitación, como siempre hacía cuando iban a hablar. Harry se hundió en la silla familiar y Horace ya tenía una cerveza de mantequilla sirviéndose sola. Harry le dio las gracias y, sin varita, la levitó hasta sí mismo. Inclinó la taza con su magia y dejó que el líquido cayera en ella. Había descubierto, hasta el momento, que era manejable, pero conseguir que el líquido le llegara a la boca como una fuente, que había sido su intención desde el principio, era, bueno, en una palabra, difícil. Requeriría mucha práctica, en privado, donde la gente no viera sus errores. ¿Qué te pasa, Harry, hijo mío? Has estado completamente distraído esta noche, con la mirada perdida y, a veces, sin reaccionar. No se dijo lo inusual que era que Harry estuviera tan desatento en estas lecciones. Mucho, demasiado. Harry negó con la cabeza y agarró su taza con ambas manos. Su calor lo tranquilizaba. ¿Quieres oírlo todo o hablar de cada cosa por separado? Horace rió entre dientes con buen humor. ¿Por qué no lo cuentas todo? Podemos ir resolviéndolo uno a uno. Claro, si quieres. Harry asintió y se incorporó, dejando la cerveza de mantequilla en uno de los reposabrazos, que aún sostenía cómodamente en la mano. Se pasó la mano por el pelo y se frotó el cuello, preguntándose por dónde empezar. Bueno, hay muchas cosas. Sabes lo que dijo Dumbledore, y no puedo dejar de notar que admitió que Ridley hizo más de 7 series de 7 rituales. Recorrió el mismo camino que yo y simplemente olvidó que no debía hacer uno más. Ridley era inteligente, premio anual e increíblemente capaz. No cometería ese error tan fácilmente. Entonces, ¿por qué demonios estaba tan empeñado en matarme? ¿Por qué específicamente a mí? Ni a mi madre ni a mi padre. No le importaba matarlos, no de verdad. Aplastó a mi padre, despachándolo rápidamente como si fuera solo una piedra en el camino hacia su verdadero objetivo. Yo. Harry estaba furioso y seguía adelante, dejando que las palabras y las preocupaciones salieran de su boca. A mi madre le ofrecieron la vida. Solo tenía que hacerse a un lado, dijo. Sacrifica a tu hijo y vivirás. ¿Pero por qué? Se enfrentó a los nacidos de Muggles, estaba dentro de la casa de un enemigo y normalmente les daba finales espantosos. No solo ofreció dejar vivir a un nacido de Muggles, probablemente ni siquiera habría matado a mi padre si hubiera estado afuera y no hubiera llegado a tiempo para interponerse. Su mano libre se estremeció y sintió su magia burbujear en su interior, respondiendo a su ira. Lo he pensado una y otra vez. Y nada. No tiene sentido. Harry dejó caer la cabeza pesadamente sobre el cómodo respaldo de la silla, mirando al techo. No le hacía gracia ponerse tan nervioso, su magia respondía. Se había dado cuenta de que se arremolinaba y había empezado a provocar una reacción física a su alrededor. Soltó un suspiro y cerró los ojos. Slughorn se había mantenido callado durante todo esto, hasta ahora, simplemente dejándolo desahogarse. Bajó la barbilla y pasó al siguiente tema. Daphne acaba de resolver otro Horcrux, pero si resolvió 7, entonces solo es el tercero. Nos quedan 4 y no hay pistas sobre qué podrían ser. Bien, con eso, Daphne básicamente me contó lo que Patricia y Apolline insinuaban.
que Fleur todavía quiere estar conmigo, pero que ninguno de los dos ha hablado, así que no lo sé con exactitud. Pero, bueno, lo vi en el pasillo. Tenía la misma mirada que yo cuando nuestras miradas se cruzaron, alzó la vista hacia Horace. Salió del pasillo entonces, ¿sabes? No le gustaba estar en mi presencia, igual que a mí no me gusta estar cerca de ella ahora mismo, sacudió la cabeza y miró más allá del hombre, con los ojos cerrados, y dejó escapar un suspiro largo y lento. Duele demasiado, dijo Ari en voz baja. Duele recordar lo que tuvimos, lo que pudimos ser. No era el momento de meterse en ese lío, Fleur era solo una dificultad. Levantó la cerveza de mantequilla del reposabrazos y bebió un poco, esperando que la bebida mágica lo calentara. Y luego está Natalia. Su familia sigue buscando influencia en las negociaciones, intentando aprovechar cualquier cosa que pueda mejorar su posición. Consiguiendo que Natalia cumpla sus órdenes. Levantó la bebida y bebió otro sorbo mientras consideraba qué palabras usar para describir lo que sentía por la familia Pavlov. No soy estúpido ni ingenuo con ellos. No son una buena familia con la que relacionarse. Pero eso es justo lo que necesito ahora mismo. Acabaron con Mugnair con una eficacia brutal. Si consigo que eso nos beneficie, entonces sí podemos ganar. Porque tienes razón. No puedo andar por ahí asesinando a todos. No puedo librar esta guerra solo. La última confesión fue como soltar un ancla sin cadena. Además, todos mis aliados intentan emparejarme con sus hijas. Fleur, Daphne, Natalia. Me alegra que no tengas nietas, o me encontraría en un pentágono de amor. Ari respiró hondo. Había dicho que necesitaba respirar un par de meses para recuperar el nivel adecuado de oxígeno. Los mejores amigos de mi padre están del lado de Dumbledore, y sé que las clases particulares que me dan Flitwick y McGonagall son para que pueda seguir mi progreso mágico. Y, bueno, ni siquiera sé nada de mi maldita familia. Dicen que los Potter son muy respetados y que eres un Potter, pero ni siquiera sé qué significa. Al percibir que Ari había terminado, Horace dio un último sorbo a su bebida y luego comenzó a responder. Bueno, tu abuelo, Charles, habría sido el candidato ideal para enseñarte lo que significa ser un Potter. Aunque, debo admitirlo, no le haría ninguna gracia que te aconsejara. Francamente, salvo Patrice, no nos apreciaría a los demás, dijo riendo entre dientes y, al parecer, no le importaba admitirlo. Charles era un hombre de profundas convicciones. No tenía reparos en criticar duramente a alguien por su falta de integridad. Se plantaba y se enfrentaba a la gente, haciéndole saber exactamente lo que sentía por ellos, dijo riendo entre dientes con una sonrisa nostálgica. En una ocasión, se plantó frente a todo el Wisengamot, después de pasar una hora debatiendo un proyecto de ley presentado por Hausnot, y se deshizo de toda la retórica y lo destripó en un solo discurso. Tuvo que dejar la bebida, pues sus brazos se estaban volviendo demasiado animados para seguir sosteniéndola. Se levantó y dijo, basta de suposiciones. Not, el imbécil que es, está intentando comprar a los moderados con una ligera bajada del impuesto Diagon. Tiene a 2 departamentos a bordo, creando 4 puestos más para que los dominen, y la verdadera razón por la que ha aprobado esta ley es para intentar eliminar uno de los pocos derechos que realmente tienen los nacidos de Muggles. Si eso no fuera suficiente razón para votar en contra, miren las pruebas contundentes de las que ahora tienen una copia. Slughorn rió entre dientes al recordar, tras intentar recrear el discurso. Estaba harto de Wisengamot, negándose a actuar contra Grindelwald, de que la gente actuara por codicia y prejuicios, y de que casi nadie se les opusiera. Not había sido una de las casas más activas políticamente. Intentaba constantemente socavar los derechos de los nacidos de Muggles, los mestizos, las criaturas y las brujas. Mientras tanto, añadía protecciones a los sangre pura y se negaba a siquiera considerar la posibilidad de proporcionar suministros para ayudar contra Grindelwald. Harry escuchó las palabras y las atesoró. Aprender más sobre la familia siempre era un placer. Había estado tan ocupado con sus estudios que no se había tomado el tiempo de investigar qué podía averiguar sobre su propia familia. Pero a pesar de la rectitud moral de Charles, nunca fue alguien predecible. Se enamoró de Dorea, una joven hermosa de una familia con la que nunca debió considerar casarse. Sin embargo, de alguna manera, funcionó y llevó a Arcturus a la moderación. Negó con la cabeza y apartó la mirada de Harry antes de volver a la conversación. Se enfrentó a sus propios aliados, reprendiéndolos cuando creía que se habían desviado del camino correcto. Era un amigo apasionado y un aliado leal. Si hubiera sido 20 años más joven, la última guerra no habría terminado como terminó. Con un solo discurso, destruyó la influencia política de Not.
Los desprestigió por comprarle el trabajo a su hijo, señaló lo ridículo que era promulgar una ley que impedía que los hijos de muggles conservaran sus varitas cuando no estaban en Hogwarts, y compró votos. Harry frunció el ceño y miró a Slughorn con escepticismo. Señaló los tratos habituales, mostrando lo que todos saben que ya está sucediendo y que les hizo tanto daño. Quería saber más sobre eso, ya que a Harry le sonaba a exageración. Aunque agradecería que encubrieran un poco a su abuelo, también quería escuchar la verdad. No fue solo el discurso. Fue la planificación, descubrir exactamente a quién habían sobornado, cuánto y el papel específico que les tocaría. Esas fueron las jugadas maestras, dio Slughorn divertido. Su discurso coincidió con la presentación de pruebas por escrito. Fue tan devastador como impactante. Nott y todos sus aliados quedaron expuestos y avergonzados. Todos sabían qué sucedió, pero nunca hubo pruebas tangibles. Hizo una pausa y miró a Harry, arqueando una ceja en desafío, deseando que Harry terminara la explicación. Si se les presentara una prueba tangible de corrupción, algo que no pueden aprobar explícitamente, incluso si tácitamente acuerdan no ser diligentes en descubrirlo normalmente, el Wizengamot tendría que actuar y dar ejemplo a la casa Nott, explicó Harry. Faltaba la única información que condujo a esa conclusión. Creo que un hombre prudente como él, y sus antepasados antes que él, tendría diarios o algo para preparar a un nuevo jefe de casa en caso de que un heredero quedara huérfano a temprana edad, para situaciones exactamente como la suya, reflexionó Horace en voz alta. ¿Lo has investigado? Harry hizo una mueca. Sabía que debería haber buscado más, pero había estado tan ocupado y tenía tantas cosas en la cabeza que no había sido una prioridad. La verdad es que no he buscado, dijo Harry en voz baja, avergonzado de admitirlo. Es comprensible, hijo. Ánimo, Slughorn supo apreciar correctamente cómo se sentía Harry al respecto. Tienes 14 años y, como dije, Charles y, me atrevería a decir, James deberían estar cerca para aconsejarte y criarte. Tienes 14 años, tomas decisiones y te enfrentas a cosas que la mayoría de las familias ni siquiera contemplan a lo largo de generaciones. Harry no se sentía convencido y no hacía ningún esfuerzo para ocultar lo que sentía cuando estaba con Horace, no había necesidad. Piensa en Krum. Un fenómeno absoluto en Quidditch. Un héroe para los aficionados al Quidditch y una celebridad adolescente. Pero, ¿lo comparas contigo? Pregúntale a cualquier mago del mundo y habrá oído hablar de ti, pero no de Krum. Y aunque eso podría haberse desvanecido con el tiempo, si hubiera sido un evento aislado, no fue así. Harry inclinó la cabeza, tratando de averiguar exactamente a dónde quería llegar con esto. Tuviste a toda una generación creciendo leyendo cuentos románticos de la saga de libros de Harry Potter. Además, como estudiante de primer año, destacaste como jugador de Quidditch, ganaste premios especiales de Albus Dumbledore y recibiste muchos elogios suyos. Este año, con el torneo y tu éxito académico, eres una estrella aún más brillante a la que la gente puede seguir. Harry casi puso los ojos en blanco. Horace llevaba un tiempo insistiendo en estas cosas. Entiendo que soy literalmente lo más atractivo del momento, el que más atrae. Entiendo que estoy lidiando con cosas que la mayoría de la gente de mi edad ni siquiera concibe, estiró el cuello hacia adelante y negó con la cabeza, siguiendo el movimiento de la parte superior del torso. Pero eso no importa. Es lo que tengo que hacer. Es que me resulta tan agotador. Toda esta politiquería, todo este trabajo de actuar, de discernir engaños y dobleces. Que hayan jurado no traicionarme y apoyarme no significa que no puedan manipular las cosas para su propio beneficio. Es decir, ni siquiera sé quién convenció a Hermione y a su familia de mudarse a Estados Unidos. Su frustración aumentaba a medida que hablaba y frunció el ceño mientras levantaba su taza para otro trago. Sí, respondió Slughorn lentamente, eso ha sido bastante irritante. ¿No se ha descubierto nada más? Le preguntó al hombre que había estado investigando el asunto con su amplia red de contactos. No ha cambiado mucho. Las principales consideraciones siguen siendo Pavlov y Greengrass, con una menor posibilidad de que sean los de la Cour o el propio Albus. Pero creo que fue alguien que te considera un aliado, aunque sea nominal. Su salida fue demasiado limpia y ordenada. Fue demasiado beneficiosa para su familia como para ser otra cosa, reflexionó con cierta irritación, sin haber podido descubrir la verdad aún. Pavlov podría haberlo hecho para eliminar un posible interés romántico, siempre pudiendo alegar después que fue por protección. Harry empezó a enumerar en voz alta lo que habían llegado a sospechar sobre cada uno de los posibles responsables. De la Cour hace lo mismo. Eliminar a Hermione y darle a Fleur una oportunidad clara para congraciarse conmigo y fortalecer los lazos con su familia, la única facción que la apoya.
Horace tarareó en voz alta. Kyrus tendría los contactos necesarios y Daphne sabría perfectamente lo unidos que eran, pero nadie podría haber descubierto que solo tenían dos amigos cercanos. Harry comprendía lo molesto que le resultaba al hombre desconocer esta información y esperaba que Horace siguiera investigándola. Pero, ahora mismo, Harry quería volver al tema central. Así que, básicamente, lo que has descubierto es que, muy probablemente, me quedo con la creencia de que una de las tres familias que quieren que me case con su hija hará un gran esfuerzo económico para manipularme. Era obvio que la familia Pavlov había estado, y seguía estando, dispuesta a manipular la situación para lograr su objetivo. Sin embargo, la información que los apuntaba a ser los principales candidatos para la situación Hermione era muy limitada. Su familia tenía muy poca conexión con las colonias. Mientras que los Telacow eran los más indicados para lograrlo, la familia Greengrass tendría el móvil más lógico. Podrían haber descartado a Hermione con elegancia y haber incluido a Daphne. Una heredera más encantadora, hermosa y con más contactos, que además era inteligente como Hermione. Horace acababa de vaciar su bebida, bebió el último sorbo y apartó el vaso, aparentemente sin beber por el momento. Harry, empezó Slughorn, pero luego perdió el aliento y exhaló un largo suspiro. Harry frunció el ceño mientras observaba. Horace era una persona elocuente, hablaba bien y meditaba sus palabras antes de abrir la boca, que lo hubiera hecho ahora era extraño. Te he aconsejado desde que hablamos de tu madre, Lily. Cerró los ojos un par de segundos después de pronunciar su nombre. Volvió a abrirlos y brillaron. Y, hijo mío, yo. Hizo otra pausa, se llevó la mano a la cara y se secó los ojos. Harry sintió que la tensión crecía en su interior. No tenía ni idea de por qué se estaba poniendo tan sensible Slughorn, y eso lo incomodaba. Se incorporó en la silla y se cuidó con cautela. Aconsejar no es fácil ni sencillo, muchacho, empezó Horace en voz baja. Hay más de una manera de escalar una montaña, cada una con sus ventajas y desventajas. Puedes caminar, como un mugle, y comprender lo difícil que es hacerlo físicamente. Puedes tomar una escoba y volar, una aproximación rápida que te permitirá aprender más sobre volar con el viento y altitudes variables. Si no quieres hacer eso, aprender a aparecerte por línea de visión sería un buen reto y podrías ascender de esa manera, forzándote mágicamente, mentalmente. Esbozó una leve sonrisa. Pero si me preguntaran cuál es la mejor manera de escalar la montaña, podría aconsejar arbitrariamente. Podría elegir una que crea que te beneficiará a corto, a largo plazo o incluso una combinación de ambas. Harry asintió, comprendiendo el punto, aunque entrecerró los ojos mientras pensaba a dónde conducía. Una vez te dije que debías casarte con 5 mujeres para asegurarte todas tus líneas, se rió entre dientes divertido, lo hice porque sabía que solo estabas abierto a una, le dijo a Harry en un tono práctico. Harry lo miró con la mirada perdida, pensándolo un momento. ¿Pensabas que solo querría uno y querías obligarme a tomar 2 o 3? Preguntó con neutralidad, sin revelar sus pensamientos. Slughorn asintió. Esperaba que te permitiera considerar 2 o 3. Siempre existiría la opción de añadir más o ayudar a otra casa a continuar su linaje más adelante, le informó Horace. Si quisiera aconsejarte como creo que Charles lo haría, te diría que te casaras con Fleur y que nunca consideraras la idea de otra mujer en tu vida. Aunque no lo conocí bien, creo que tu padre también te diría lo mismo, por si te sirve de algo. Entonces, ¿por qué me empujaste así? Preguntó Harry frunciendo el ceño. Horace ignoró la pregunta y continuó. Aunque Arcturus, él te casaría con Daphne y te acercaría a sus ambones. Quizás incluso considere añadir a Anna Abbott, su amiga, si tuvieras suficiente influencia para lograrlo. Solo una comisura de su boca se movió mientras su mejilla y su ojo, de ese lado, intentaban encontrarse. Tu madre, sin embargo, creo, y enfatizó la palabra, bajando el tono de voz para esa sola palabra, creo que te habría hecho ir primero por Natalia, y luego habría intentado que aceptaras más si era necesario. Horace ladeó la cabeza y miró al techo por un momento mientras lo pensaba. Sí, creo que ella habría querido que fueras pragmático y, sobre todo, que sobrevivieras, añadió en voz baja, casi con nostalgia. ¿Por qué mi madre me habría insistido en que fuera el primero de los Pavlov? Preguntó Harry en voz baja. No estaba seguro de cómo se sentía al reconocerlo. Al igual que el consejo, le causaba un conflicto. Ella habría visto su valor, como tú. McNair no era un don nadie. Era un hombre conocido y muy odiado. Dudo que los Pavlov fueran los primeros en intentarlo. Sin embargo, fueron los primeros en tener éxito. ¿Y lo hicieron tan discretamente? Negó con la cabeza y dejó que sus pensamientos se desvanecieran. Ambos comprendieron.
Es comparable a mi madre y sus sentimientos hacia la familia Potter, o, más específicamente, hacia mi padre, antes de que se amaran. Preguntó Harry, intentando comprender mejor por qué Slughorn creía que su madre le aconsejaría eso. Sí, empezó a responder Slughorn, con los ojos brillantes de diversión, y no. A Lily le gustaba la familia Potter, pero no su hijo. A ti te gusta Natalia, pero no su familia, dio entre dientes ante la ironía. Pero el quid de la cuestión es que los hombres tendrán que desaparecer, y no puede ser tú quien lo haga siempre. Aunque a Lily le habría disgustado el sabor de boca que deja esa decisión, ella siempre, y quiero decir siempre, antepondría la supervivencia de su familia a todo lo demás. La mirada de Slughorn se oscureció y su rostro se tornó sombrío. Estaba dispuesta a casarse con un hombre que le desagradaba profundamente, si eso protegía a su familia y no la llevaba al suicidio. Los labios de Harry se apretaron en una fina línea y sus dedos se apoyaron en la silla. Eso era lo que siempre le había molestado, algo que debía enterrar en lo más profundo y nunca mencionar. Estaba bien que la relación entre sus padres hubiera evolucionado hasta convertirse en un matrimonio amoroso, pero el contrato la obligaba a tener herederos, a tener una carrera y a proteger a su familia. ¿Y qué dices con todo esto?, preguntó Harry, disgustado por el silencio. Tenía las manos relajadas y se había calmado lo suficiente como para usar magia y llevarse la taza a la cara, inclinándola y dejando que el último sorbo se le derramara en la boca. Harry se limpió la boca con la manga. No había sido tan limpio como le hubiera gustado. Algo le había salpicado el labio superior. Bueno, déjame preguntarte esto. ¿Te gustaría que te aconsejara ser un Potter? ¿Casarte con Fleur y al diablo con las consecuencias? ¿Preferirías que te aconsejara ser un Black, casarte por el bien de la familia y por amor? ¿Debería intentar maximizar tus posibilidades económicas o impulsar una hegemonía política? La voz de Horace era exigente, pero no autoritaria. Insistía en que Harry le diera una respuesta, en que él eligiera un camino. Harry, hijo mío, ¿qué quieres? Porque yo, al igual que Lily, deseo que sobrevivas, ante todo. Pero, a medida que he aprendido a querer a Lily como a mi propia hija, mi cariño por ti ha crecido. Se secó los ojos y sus ojos, aún brillantes, se clavaron en los de Harry. Te pregunto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Tienes el pragmatismo de Lily, la madera de un excelente Potter y una astucia despiadada de la que Arcturus estaría orgulloso. Harry se sentía tranquilo, distante y cálido a la vez. Se sentía en paz con las palabras de Horace, con la certeza de que intentaba aconsejarlo con lealtad, de que era confiable, incluso su más ferviente defensor. Distante porque, ¿cómo reaccionar ante algo así? Las emociones no eran algo que se le diera bien. Cálido, sin embargo, no veía a Horace como una figura paterna, ni siquiera como un tío. Un mentor, un amigo cercano que se había convertido en parte de la familia, tan cercano como su propia sangre, pero no como un padre. En cierto modo, eso lo hacía aún más especial. Era un hombre que cumplía el papel de padrino y mentor a la vez. Gracias, dijo después de un momento, con la mayor sinceridad posible. Esperaba que Slughorn pudiera interpretar mejor su respuesta que su breve respuesta. Horace asintió, moviendo la cabeza 2 veces más de lo necesario. Al principio te vi como alguien a quien coleccionar, con quien cultivar una relación y usarla para mis propias ambiciones, admitió, con la mirada fija en Harry, pero jamás podría haberle hecho eso al hijo de Lily. Me engañé, pensando que podría mantener la distancia. Negó con la cabeza y pareció estar muy, muy lejos de allí. Pasé años cultivando una red. Acumulé una vasta reserva de favores y conexiones, pero durante el ascenso de Tom, no valieron nada. No pude proteger a Lily, lo que más deseaba. Todo lo que había acumulado, años de politiquería y astucia. Mis costosas bebidas únicas se convirtieron en vinagre en mi boca, la mejor comida de los lugares más exclusivos se convirtió en ceniza en mi lengua. Incluso el oro me pesaba como un ancla de plomo. Harry permaneció en silencio y dejó que el hombre mayor se quitara ese peso de encima, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras asimilaba todo. Dejé que todo se pudriera, me retiré del mundo público e intenté encontrar algo que lo reemplazara. Pero lo único que logré fue tener una jubilación tranquila y sentirme avergonzado de mi fracaso. Mi influencia se desvaneció, vendí mis inversiones y me hundí en la búsqueda de un propósito. Había dejado caer la cabeza entre las manos, pero ahora la levantó, despojándose de su mirada ácida. Pero ahora lo he encontrado. Tú, hijo mío, lo eres. Eres el camino donde el plomo se convierte de nuevo en oro, que me permite disfrutar del vino y saborear la comida. Eres la razón por la que puedo volver a la política y a conectar con otros. Me has dado un propósito una vez más.
Había una sensación de convicción en él ahora, de que se estaba desnudando y mostrando a Harry su profundidad. Me preguntas cómo aconsejarte y te digo, ¿cómo quieres que te aconseje? Dime qué quieres y haré todo lo posible por hacerlo realidad. XXXXXXXXXXX Harry caminó por los pasillos y sintió que llegaba demasiado lento y demasiado rápido a la vez. Los segundos se convertían en minutos y los minutos en segundos. De alguna manera, esas cosas contradictorias eran ciertas al mismo tiempo, aunque no podían serlo. Cada paso era tan largo como 5, pero cada pasillo 10 veces más largo de lo normal. Su corazón latía irregularmente en su pecho y respiraba ligeramente aceleradamente. Tenía las palmas de las manos húmedas y sentía temor y emoción a la vez ante la perspectiva de lo que estaba a punto de hacer. Al poco tiempo, o al cabo de un rato bastante largo, se encontró llamando a la puerta. Esperó y el silencio fue casi insoportable. Podía oír su pulso y se sentía más nervioso que cuando fue tras Malfoy. Eso habría terminado en muerte y descubrimiento o en un crimen perfecto. Sin embargo, esto iba a ser algo con lo que tendría que vivir. Harry se estaría exponiendo, a menos que lo que había oído fuera completamente al revés y pudiera ser rechazado. La puerta se abrió y Harry sintió que se le encogía el corazón. Fleur estaba allí, de pie en la entrada de su habitación, con unos pantalones cortos que dejaban ver mucho el muslo y una camiseta ajustada que apenas le llegaba a la parte superior. Tenía los ojos muy abiertos y era evidente que no esperaba que fuera él. Harry exhaló en voz baja. Cruzó los brazos, que antes estaban a sus costados, y los abrazó contra su torso. Su mirada se endureció. ¿Qué haces aquí, Harry? Harry casi hizo una mueca ante su tono. Me gustaría hablar, dijo con voz tranquila y firme. Ella no respondió. Sus fríos ojos azules lo clavaron en la cara y su postura rígida permaneció inmóvil. De acuerdo, respondió, con un destello de ira en sus ojos al pronunciar las palabras. Fleur no lo dejó entrar para que lo siguiera. Simplemente se dio la vuelta, caminó con paso rápido y se sentó en una silla, no en un sofá de 2 plazas ni en ningún lugar donde Harry pudiera sentarse a una distancia que le permitiera tocarlo. Harry entró, cerró la puerta y fue a sentarse en el sofá de 2 plazas. Fleur estaba retraída, con el rostro inexpresivo, y se sentó en silencio esperando a que Harry hablara. Tras unos segundos de mirarse a los ojos, levantó ambas cejas y movió la cabeza ligeramente hacia adelante. Quería decirte, Fleur, que no te he superado y no creo que lo haga nunca, empezó Harry. Su conversación anterior con Slughorn le dio el impulso para ir por lo que quería. Como señaló el hombre, en el peor de los casos, volvería a estar donde estaba entonces, deseando a Fleur y no tenerla. Al menos, si lo intenta, sabrá que no fue culpa suya, que no fue la falta de esfuerzo ni la vulnerabilidad lo que los llevó a no volver nunca. ¿Ya no estás con Natalia?, preguntó Fleur con brusquedad. Un destello de esperanza se reflejó en sus ojos. Su postura corporal se mantuvo rígida e inflexible. No, afirmó Harry claramente. El silencio se prolongó entre ellos mientras Fleur no respondió de inmediato y Harry no continuó dando más detalles. ¿Quieres que te comparta con un Pavlov?, espetó, con los ojos encendidos de rabia. ¿Acaso todos los hombres solo quieren follarme? ¿Solo ponerme boca arriba y entre las piernas? ¿Crees que todas las Beelas son como ella o solo las francesas? Su acento se intensificó a medida que crecía su furia. Se puso de pie con las manos a los costados, temblando de ira, aunque no sacó la varita. ¿En serio?, respondió Harry, poniéndose de pie al instante. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Eso es lo que sabes de mí? Sabía que probablemente era solo la ira que la dominara, llevándola a decir cosas rencorosas para herirlo tanto como su decisión la había herido a ella, pero si esto iba a terminar así, más le valía irse. Si Fleur iba a reaccionar así, Harry se defendería y la cosa se pondría fea. No había necesidad de dejar que llegara a eso. ¿Crees que no sé que convenciste a Daphne? ¿Que intentas estar con los 3? ¿De verdad crees que me dejaré conquistar por ti? ¿Que solo seré otra chica de la que puedas presumir? Fleur lo fulminó con la mirada mientras daba un paso hacia él, con palabras cargadas de veneno y virulencia. Harry negó con la cabeza. Sentía su magia, el fuego que la rodeaba, y no iba a dejarlo pasar sin ser desafiado. Pues que te jodan. ¿Por qué no sales con Bill Weasley? Vio la sorpresa en su rostro al detener la acumulación de magia y continuó con sus palabras, con sus ojos verdes brillando de frustración. Disfruta sacando a un montón de niños pelirrojos y pecosos. Seguro que te encantará Molly, la mujer dominante que te quería muchísimo cuando la visitamos, la recordó lo mucho que a la matriarca Weasley no le gustaba la presencia de Fleur. Seguro que le encantará.
Puedo oírlo, imagínatelo. Llegas a una fiesta en el jardín con un vestido precioso y te dice, «¿Qué vestido tan bonito? Te hace parecer francesa». Y ambos sabemos que se referiría a una prostituta. ¿Ramera? Casi le gritó Fleur. ¿Crees que me abriré de piernas para William? Estaba furiosa. Sin embargo, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La ira se mezclaba con fuertes emociones que la hacían llorar. La acumulación de magia a su alrededor cesó, el calor que se estaba convirtiendo en un infierno se extinguió. «Fuera», susurró, con voz suave pero firme en su resolución. «Fuera», repitió la orden apretando los dientes mientras las primeras lágrimas brotaban de sus ojos, con la varita en la mano. Harry no sacó su varita. No sentía ninguna magia maliciosa a su alrededor. Ella no se preparaba para atacarlo. Le estaba advirtiendo de lo que sucedería si se quedaba. Harry negó con la cabeza. No era así como quería que fueran las cosas. Quería hablar con ella con educación. Quería explicarle la profundidad de sus emociones y hablar de los rituales, explicarle lo que su madre le había contado. Quería preguntarle si sus padres habían estado insinuando que ella no lo había superado. Pero, en lugar de eso, la situación se caldeó. Ella le lanzó el primer golpe y él respondió. La situación se intensificó rápidamente y surgieron acusaciones que ambos sabían que eran falsas. Harry negó con la cabeza. Intentar arreglar esto ahora no era buena idea. Se apartó de los muebles y se marchó rápidamente. En cuanto cerró la puerta, se desplomó, con la espalda pegada a la puerta y el trasero deslizándose hasta el suelo. Se agarró las rodillas y apoyó la cabeza en el antebrazo. Inhaló y exhaló, largas, lentas y pausadas respiraciones. Su pecho se agitó y sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. Sus emociones eran abrumadoras. Se imaginaba a Fleur con Bill, riéndose de sus chistes, devorando sus encantos y abrazándolo. Recibiéndolo por detrás con un abrazo y un suave beso en la mejilla, como solía hacerlo en el gran comedor cuando lo encontraba allí comiendo y abrazado por él mientras paseaban. No podía soportarlo. No podía permitir que sucediera. ¿Pero qué opción tenía ahora? Y en ese momento anhelaba consuelo, alguien que simplemente estuviera ahí para él, y pensó en su fiel compañera, aquella en la que siempre podía confiar. Estiró la pierna derecha para acceder a su bolsillo y metió la mano, buscando a su escamosa mascota. Buscó a tientas con los dedos, pero no la encontró. Eso no era posible. Aunque sus bolsillos eran más grandes, no podía perder a su pequeño dragón en el suyo. Tras revisarlo a fondo con la mano, se dio por vencido. Siempre había otra opción, una que no había usado mucho, pero que había estado practicando. Primero, sin embargo, levantó la pierna hacia atrás y apoyó la cabeza en los brazos. Harry cerró los ojos y buscó a Cuddles. Se concentró en su conexión e intentó ver a través de sus ojos. Le tomó menos de un segundo ver algo que sus propios ojos no podían ver. Estaba en la habitación de Fleur, y ella estaba en su cama, en posición fetal, sollozando. Harry miró a su alrededor y descubrió que él, Cuddles, estaba encaramado en su armario. Con un potente aleteo, Harry saltó del armario y aterrizó en su cama. Harry, Cuddles, bajó la mandíbula y dejó escapar un ruido como de canturreo, aunque salió más como un medio chillido. Fleur se sobresaltó por el ruido, pero el pánico desapareció de sus ojos al ver lo que era. Su mirada se suavizó y se animó. ¿Cuddles? Preguntó qué estaba viendo, pero era bastante obvio que Cuddles era único. ¿Qué haces aquí? Preguntó, y extendió la mano para agarrar al pequeño dragón. Mientras sus dedos agarraban firmemente sus escamas oscuras, un suspiro de satisfacción escapó de sus labios. Siempre te he amado, le dijo a la pequeña dragona mientras acercaba a Cuddles a su rostro y le daba un rápido beso en los labios. Te sientes igual que Harry. Cerró los ojos y abrazó al dragón. Definitivamente lo eres. La magia de Harry te cubre por completo, es todo lo que puedo sentir. Soltó a Cuddles por un segundo antes de volver a asfixiarlo. Sé que Gabrielle te adora. Tu magia es tan fuerte, tan segura y tan protectora. Nada puede hacerme daño cuando estoy contigo. Harry canturreó de nuevo, inflando el pecho, mientras se preguntaba cómo actuar como un dragón se sentía tan instintivo. ¿Puedes entenderme, verdad? Preguntó Fleur retóricamente. Siempre he creído que eras más inteligente que un dragón normal. Debes serlo, eres muy especial, ¿verdad? Pasó sus finos dedos por sus escamas y Harry sintió el placer que normalmente le proporcionaba a Cuddles. Un zumbido le recorrió la garganta y se abalanzó cariñosamente hacia el contacto. No estaría viva si no fuera por ti, susurró Fleur. Sus lágrimas se habían detenido, pero aún le marcaban las mejillas. Sin ti, murmuró.
Harry, Fleur susurró su nombre en voz baja mientras se incorporaba con el brazo que no sujetaba a Cuddles. Se incorporó en la cama, apoyando la espalda en el cabecero, y colocó a la pequeña dragona en su regazo, acomodándola entre sus muslos. Los dedos de Fleur acariciaban a Cuddles mientras la miraba con cariño. Lo quiero quieto, dijo, y Harry obligó a Cuddles a abrir los ojos, girar el cuello y mirar a la hermosa campeona deEux Buttons. ¿Sabías eso?, preguntó con tono jocoso y desenfadado mientras acariciaba al familiar de Harry. Pensó que había tenido una cita con William, puso los ojos en blanco, exasperada. Estoy arruinada para otros hombres. Harry es tan fuerte, su corazón es demasiado puro y su amor demasiado abrumador. Puedo sentirlo en ti. ¿Lo sabías? Tomó el reptil escupefuegos y se lo acercó a la cara, examinando de cerca a los Cuddles. No soporto el contacto de otros hombres. Su lujuria, sus deseos perversos, se estremeció y volvió a sentar a Cuddles en su regazo, sin dejar de acariciar sus escamas. Pero no de Harry. Por eso Gaby lo ama tanto. Siente su cariño y atención. Mamá también. Ni siquiera la mira fijamente, parecía absorta en sus ilusiones. Suspiró y Harry, mirando a través de la rendija de Cuddles, pensó que parecía melancólica y desanimada. No sé qué me pasa, susurró frustrada. Quiero a Harry, incluso hablé con mamá y papá sobre compartirlo, pero cuando vino aquí, cuando vino a recuperarme, ¿por qué otra razón? Lo acusé de cosas que no es. La mano que acariciaba a Cuddles se apartó y le echó el pelo hacia atrás. Harry la observó mientras se lo echaba por encima del hombro y luego empezó a pasarse los dedos por él. ¿Estoy loca? ¿Soy demasiado orgullosa? ¿Fue mi orgullo, mi pasión, lo que me hizo reaccionar así? Suspiró y bajó la mano para acariciar a Cuddles de nuevo. Quizás solo estoy loca. Aquí estoy, aferrándome a la magia de Harry y hablando con su familiar. Soltó una risa hueca y autocrítica. ¿Pero no debería estar tan orgullosa? ¿No he trabajado tanto durante tanto tiempo para lograr lo que he logrado? Le preguntó al dragón retóricamente. Terminé Encantamientos Éxtasis 2 años antes, soy la estudiante con mejor puntuación queEux Buttons ha tenido en décadas, soy la campeona de duelo, aunque no es que importe contra Harry. Refunfuñó esto último, aunque no sonó molesta ni celosa al decirlo. Era más una queja de buen humor que otra cosa. Soy una Delacour, hermosa, talentosa y adinerada. Tengo todo lo que se pueda desear y lo he conseguido con esfuerzo o he nacido para ello. ¿No debería bastarle eso? ¿No debería tu amo estar feliz conmigo, solo conmigo? Su mano se detuvo sobre él y él obligó a Cuddles a abrir los ojos para mirar de nuevo a Fleur. Fleur seguía sujetando a Cuddles con una mano y la otra estaba ahora sobre su corazón. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. ¿Por qué no puedo ser suficiente para mimos? ¿Puedes decírmelo? ¿No soy lo suficientemente bonita? ¿Prefiere el cabello oscuro de Natalia? ¿Debería haber sido más física con él? ¿Menos física? Sus ojos azules miraban fijamente al pequeño dragón mientras las lágrimas brotaban silenciosamente de sus ojos. Harry es el único que me ha visto en topless. Es el único al que he dejado tocarme. Yo también lo deseaba, quería sentir su amor arder de deseo, usé la palma para limpiarse la mejilla derecha y luego la izquierda mientras vertía sus pensamientos internos a un dragón en miniatura que escupe fuego. Se sentó allí y levantó las rodillas, apretando sin querer a Cuddles entre los muslos y el estómago, pero un graznido de Cuddles la elevó rápidamente por encima de las rodillas. Harry usó su control sobre Cuddles para frotarle la cabeza contra Fleur. Los sollozos la sacudían, las lágrimas caían con fuerza y pesaban, estaba sorbiendo y tenía la nariz mocosa. Harry hizo todo lo posible por consolarla, pero era tan limitado como un dragón. Su cuerpo se convulsionaba con sus sollozos y el tiempo perdía sentido. Harry no tenía ni idea de cuánto duró. Fue una eternidad y terminó en un instante, mientras su mente se desenfocaba e intentaba consolar a la devastada chica con la que estaba, bueno, más o menos. Después de que sus sollozos se calmaran, después de que cesaran, y después de que se recompusiera más, después de secarse las lágrimas y eliminar todo rastro de ellas, Fleur acunó a Cuddles contra su pecho. ¿Sabes lo peor, Cuddles? Preguntó con la barbilla apoyada en el pecho, mirando al familiar de Harry. Lo peor es que ojalá no lo hubiera ahuyentado. Ojalá lo hubiera agarrado y lo hubiera reclamado. Ojalá me hubiera agarrado, me hubiera abrazado y me hubiera dicho que nunca más me dejaría. Que yo era suya y él es mío. Las lágrimas no brotaron, pero su tono seguía siendo sombrío. Pero eso no fue lo que hizo, lo que hice yo. Cerró los ojos y exhaló lentamente como si exhalara su decepción. Le dije que era como los demás hombres.
que solo estaba obsesionado con mi belleza, que su objetivo era añadirme a sus trofeos, a su cuadro de casa. Fleur negó con la cabeza mientras terminaba de cubrir rápidamente lo que sus palabras anteriores habían implicado. Quiero recuperarlo, pero no puedo. No puedo decirle que lo haré, que también aceptaré a Natalia y a Daphne, si es necesario. Su voz era apenas audible mientras las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Ese simplemente no puedo, susurró desconsolada. Ari ya había oído suficiente. Ya podía entenderlo. Patrice le había dado la primera pista, llamándola Bella, y Apolline lo había guiado hasta el pozo. Por desgracia, cuando fue a sacar agua para hablar con Fleur, se equivocó y no pudo conseguirla. Mientras Cuddles la observaba, vio a Fleur llenar el pozo con sus lágrimas. Ahora sabía qué había allí y exactamente qué quería. Fue su conversación con Slughorn lo que lo consolidó. Había momentos para ser pasivo, momentos para sentarse y escuchar, pero no siempre. Había sido bastante pasivo. Se había quedado atrás y había dejado que alguien más llevara la conversación mientras contemplaba el paisaje y observaba al conductor. Muy pocas veces se había abierto paso al volante e ido a donde quería. Era hora de eso. Era hora de que hiciera lo que hizo cuando fue por Malfoy. Había decidido ir por Fleur. La hermosa Bella que lo había acompañado en la batalla. La joven que fue tan responsable de que salieran con vida del bosque prohibido como cualquier otra. Nunca olvidaría esa macabra visión. Nunca le había parecido más hermosa que allí, nunca más letal. Los hechizos habían salido de su varita, incendiando el entorno. Había derribado arañas a diestro y siniestro, y se había negado a ser abrumada. Se había mantenido firme, había sido una Bella vehemente. Lo pensó entonces y todavía lo piensa ahora, cuando recuerda ese momento, el momento en que supo que Fleur era tan jodidamente gloriosa. Harry no podía dejar pasar este momento. Era hora de actuar. Usó su control para batir las alas de Puddle y zafarse del agarre de Fleur, y despegó. Voló fuera de su alcance, batiendo las alas para ganar altura. Harry dirigió a Cuddles fuera de la habitación y luego dio una vuelta rápida para ver si Fleur la seguía. No lo hacía. Cuddles se giró hacia ella y dejó escapar un grito y lo siguió con una bocanada de fuego que rápidamente se convirtió en humo. Harry no captó la respuesta de Fleur. Se dio cuenta de que había abierto la boca y había dicho algo, pero volvió a gritar para que lo siguiera. Hizo que Cuddles se dirigiera a la salida, deteniéndose para revolotear cuando Fleur se quedó demasiado atrás y terminó en la salida. Harry dejó la mente de Cuddles y se puso de pie. Su cuerpo estaba rígido por tanto tiempo sentado, sus piernas le protestaban, exigiéndole que lo enderezaran. Justo cuando su mano terminaba de usar la puerta como palanca para levantarse, Fleur la abrió. Por segunda vez esa noche, se sorprendió de que él estuviera allí. Harry. Dijo entre sorprendida y desconcertada. No puedo volver así, no como nos separamos, le dijo con sinceridad, su voz cargada de emoción. Harry, dijo Fleur mientras lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos y los párpados parpadeando más de lo natural. Harry extendió la mano y la agarró del codo. Sintió que se apartaba mientras jadeaba ante el contacto. Los dedos de Harry la sujetaban con fuerza, pero no con la suficiente fuerza como para que no pudiera soltarse, ni con la suficiente fuerza como para lastimarla. Harry, dijo Fleur por tercera vez consecutiva, aunque esta vez con añoranza y melancolía. No quiero alejarme de ti, le dijo Harry, con sus ojos verdes impulsándola a creer cada palabra que pronunciaba en el umbral. Si nada de esto estuviera pasando, si solo fuera un Potter sin Ridley intentando conquistarme, sería el hombre más afortunado del mundo al casarme contigo, solo contigo. Los hombros de Harry se hundieron. Pero también soy un negro y tienes que continuar con la línea de la Cour. La vida no es sencilla y nunca trabajaré en un trabajo normal y me iré a casa. La política me va a atormentar, así que no puedes ser solo tú. No podemos tener 3 hijos para 3 líneas, no cuando Ridley sigue suelto, y no podemos luchar contra todas sus fuerzas con solo un par de varitas poderosas. Mientras hablaba, se aferró a Fleur, deseando que sintiera lo que decía, lo que sentía realmente sobre todo esto. Su voz estaba cansada de repasarlo sin parar. Su corazón ansiaba la absolución y quería estar con Fleur de nuevo. Harry, pronunció su nombre por 4ª vez, sus ojos azules brillando y sus labios cerrándose de nuevo después de esa sola palabra. Harry dio un paso adelante y casi no había espacio entre ellos. Soltó una mano del codo de ella y la deslizó hasta su cadera, mientras la otra la sujetaba por la otra. La atrajo hacia sí y acercó sus labios a los de ella, observándola atentamente sin encontrar en ellos ninguna señal que pudiera disuadirlo. Sus labios se encontraron y fue como si un infierno furioso acabara de comenzar entre ellos.
Podía sentir un torrente de emoción y deseo reprimidos que lo abrumaba. Le quemaba la sangre, la hervía y lo impulsaba a actuar. Sus labios trabajaban al unísono con los de ella y sus manos dejaban un rastro de fuego en su cuerpo mientras vagaban y lo agarraban donde les placía. Las manos de Harry tampoco estaban ociosas. Por mucho que sus dedos exploraran y apretaran, nunca se cansaban. Fleur gimió en su boca, sus manos lo atrajeron así, apretándolos contra sí. Fleur comenzó a retroceder y Harry la siguió paso a paso. Una de sus manos se separó de su cuerpo y cerró la puerta. La única forma en que la reconoció fue por el sonido de la puerta al cerrarse y la sensación de privacidad que le brindó la habitación, ahora segura de nuevo. Harry la besaba sin parar, sus labios apretados, sus manos siempre presentes. Disfrutaba acariciando su rostro, recorriendo su sedoso cabello con la mano y luego recorriéndola por su cuerpo, presionándola y masajeándola a medida que se deslizaba. Sus pies seguían el paso de Fleur y, antes de que se diera cuenta, Fleur los había llevado a su habitación. No logró cruzar la puerta, si es que lo había pretendido, y Harry la tenía pegada a la pared. Podía sentir su ardiente deseo y pasión a su alrededor. Podía sentir su magia surgiendo, su presencia mezclándose con la de Fleur, llevándolos a un frenesí salvaje. Fleur comenzó a tirar de su túnica exterior, exigiéndole que se la quitaran. Su camisa fue la siguiente mientras ella le quitaba la prenda que le impedía explorar la parte superior del cuerpo con las manos. Cuando le quitaron la camisa, las palmas de Fleur se posaron sobre sus pectorales y lo apartó lentamente. Harry retrocedió, siguiéndola mientras ella creaba espacio entre ellos. Sus caderas presionaron contra la pared, impulsándose hacia adelante mientras su pecho sobresalía hacia él. La distancia entre ellos disminuía, pero aún quedaban más de 30 centímetros. Sus ojos azules tenían un fuego interior, un horno furioso, y él sintió que algo cambiaba. Tardó un segundo en reconocer qué había sucedido. Fleur había soltado su atractivo. El abrazo que antes la detenía se liberó y lo inundó, avivando su lujuria, disipando sus inhibiciones y obligándolo a maravillarse y a concentrarse en la etérea y hermosa criatura que tenía ante sí. La respiración de Harry se aquietó, dividido entre la lucha contra los efectos y el acuerdo mutuo de intensificar los efectos que su apasionado encuentro ya había alcanzado. Como si supiera exactamente lo que ella quería, comenzó a retroceder, girando los talones y llevándolo hacia su dormitorio. Paso a paso, retrocedió sin tropezar, sintiéndose como si flotara, fascinado por la belleza que tenía ante sí. Su cabello plateado brillaba cada vez más al reflejar la luz. Sus ojos azules, encendidos, recorrían con lujuria su cuerpo semidesnudo. Sus pantorrillas tocaron el borde de la cama y dejó que sus rodillas se doblaran, cayendo de espaldas sobre ella. Apoyado sobre los codos, observó cómo Fleur se acercaba a él, moviendo las caderas exageradamente. A 2 pasos de él, jugueteaba con el dobladillo de su camisa y le sonreía con picardía. El pecho de Harry se contrajo. «Harry», dijo ella mirándolo fijamente. Pero estaba demasiado ocupado asimilándola todo como para haberla escuchado. «Harry, mírame», dijo con voz firme. Él miró hacia arriba. «Quiero esto». «Te deseo a ti», dijo simplemente, transmitiendo un significado más profundo que el que esas meras palabras habían expresado. Las manos de Harry se detuvieron, pero la pesada acumulación mágica entre ellos no disminuyó en absoluto. Al contrario, continuó creciendo. «Si hacemos esto, si damos el paso final, seré tuyo y tú serás mío, siempre». Harry percibió la sinceridad en su voz mientras lo miraba desde su seductora posición. Las palabras atravesaron la neblina de lujuria que lo invadía, aunque no es que, al menos hasta ahora, perdiera el control de sus acciones. Que ella fuera suya, que él fuera suyo. Eso era exactamente lo que deseaba, lo que anhelaba. Se sentó en el borde de la cama. «¿Llegaremos hasta el final?», preguntó, con la garganta repentinamente seca y constreñida. Ella inclinó la cabeza. «¿No quieres?». Era como si le costara comprender la desconexión entre lo que sus sentimientos debían estarle comunicando y lo que sus palabras habían expresado. «Lo haré», dijo, maldiciendo su garganta por hacerlo tropezar con sus palabras. «Entonces, ¿por qué?». Ella miró sus manos. Harry había seguido el descenso de su mirada pero no había llegado hasta allí. Registrar a Fleur era la mejor opción, especialmente cuando sabía lo que estaba preguntando. «Quiero hacer un ritual cuando tengamos sexo», le dijo, y entonces se dio cuenta de que no le había explicado nada. «Estoy completando mis sets y uno de ellos me permite hacer un ritual para compartir nuestros rasgos mágicos más poderosos». Al ver su mirada desconcertada, Harry continuó. «Tú recibirás uno de mí y yo recibiré uno de ti». Fleur dejó caer las manos a los costados y le dirigió una mirada extraña.
No puedo hacer más. Bueno, más de una, dijo Fleur. Su forma de hablar dejaba claro que se lo estaba preguntando. ¿Aún tienes que hacer un ritual para completar una serie? Preguntó Harry, sin tener ni idea de que ella fuera un ritual a menos que completara una serie de algún tipo. Sí, respondió ella, todas las velas lo hacen, respondió como si eso fuera todo. Harry parpadeó una y otra vez, mientras asimilaba las palabras. Habría estado bien explicarlo mejor. ¿Qué hace el ritual y cuántos has hecho? Preguntó Harry después de un momento. Fleur rió entre dientes. ¿Quieres preguntar eso ahora? Miró hacia la cama. ¿Cuándo hay otras cosas que podríamos hacer? Se inclinó hacia adelante y deslizó los dedos por su torso. Quiero realizar el ritual y requiere que la mujer sea virgen, dijo Harry, dándose cuenta de que no había dicho esa parte. Fleur se rió de él. ¿En serio? Es mi primera vez y quieres concentrarte en un ritual. Harry no había considerado realmente ese aspecto. ¿Les estaba pidiendo que renunciaran a algo al hacerlo? Era simplemente extraño y egoísta pedir que se realizara un ritual mientras le quitaba la virginidad, y también la de Natalia, llegado el caso. Harry se encogió de hombros. ¿Podrías convertirte en un hablante de Parcel por eso, o eso es lo que supongo que sería el rasgo mágico? Su risa musical resonó de nuevo. No me interesa hablar con serpientes. Estaba tratando de sacar una de tus pantalones, su mano cubrió su boca mientras reía y miraba lascivamente su entrepierna. Es mucho, mucho más que eso, afirmó Harry, un poco molesto porque el increíble regalo que estaba ofreciendo estaba siendo rechazado tan casualmente. Fleur negó con la cabeza. Harry, te deseo a todos. ¿Vamos o no? Lo miró con una expresión de incredulidad. ¿Qué noche tan rara había sido? Quiero hacer el ritual, pero solo será mío, no será un ritual para ti, dijo Harry, y toda la situación empezaba a parecer surrealista y extraña. Estaba a punto de tener sexo, por primera vez en su vida, con una Bella francesa que lo ama, nada menos, y sus malditos rituales le están arruinando el ambiente. Bien. Yo también haré lo mío entonces, dijo Fleur encogiéndose de hombros antes de pasar junto a él e ir a su tocador, sacando un libro. Al ver que ella preparaba su ritual, fuera el que fuese, decidió llamar a Dobby para que le diera las instrucciones. Dobby entró rápidamente y se las dio mientras Fleur salía un momento de la habitación. El corazón de Harry volvió a latir con fuerza, pero esta vez no por tensión sexual ni nada por el estilo. Era nerviosismo. ¿Iba a dejarlo ya? ¿Debería siquiera hacerlo? Era evidente que Fleur había estado a punto de ponerse histérica antes, pero ¿debería seguir adelante? ¿Daphne se volvería loca con él por no cumplir sus criterios? Ni siquiera sabía qué pensar de ella. Repasó el ritual, intentando apartar de su mente los pensamientos de Daphne. Por suerte, era bastante sencillo. Tenían que beber una poción, una que él había preparado con antelación, ya que se conservaba hasta 10 años, y luego Harry tendría que marcar el cuerpo de Fleur con runas dibujadas con una mezcla de su sangre. Fleur tendría que dibujar las mismas runas en él, si no podía hacerlo él mismo. Harry siguió leyendo y le sudaban las palmas de las manos mientras pensaba en lo que estaba a punto de intentar. Había runas para la frente, para justo encima del sexo y una sobre el corazón. Harry tenía las runas recíprocas y se dio cuenta de que no serían nada difíciles de dibujar. Este era un ritual mucho menos complejo que la mayoría de los que había hecho antes. Distraídamente, Harry se dio cuenta de que le había prometido a Daphne que vería todos sus rituales, pero ella tendría que perdonarlo por renunciar a este. No iba a tener sexo con Fleur y tener un mirón. Este sería su momento, solo suyo, si se cumplía esta noche. Caramba. Daphne había vuelto a ocupar su mente y no podía sacarla de allí. Bueno, si esto estaba pasando, no podía evitar decepcionarse. Tenía claro que quería cerrar el contrato y usar la biblioteca de Salazar para acabar con los problemas de descendencia de su familia. Su pragmatismo y su estilo profesional para abordar las relaciones le habían sido útiles hasta ahora. Sinceramente, si iba a casarse con Fleur y Natalia, necesitaría un buen mediador para suavizar las cosas entre bastidores, y Daphne sin duda cumplía con ese requisito. Harry negó con la cabeza. Allí estaba, probablemente a punto de tener sexo por primera vez en su vida, y no podía apartar sus pensamientos de la política y la magia. ¿No debería estar enloqueciendo ahora mismo? Él, un chico de 14 años, un joven que apenas había vivido en un armario bajo las escaleras, y estaba a punto de ligar con una joven increíblemente guapa. Literalmente. Su magia influyó en su increíble desarrollo. Estaba nervioso y la adrenalina le subía por las venas, pero no debería ser más.
Una Bella francesa mayor, casi la encarnación del sexo, y le preocupaban los rituales y la política. Definitivamente había algo mal con él. Merlin, sería mejor pensar en cómo podría presumirle esto a Dudley, o cualquier otra cosa. Bueno, vale, pensar en Dudley antes de posiblemente perder su virginidad. Mierda. Definitivamente algo andaba mal con él. Lo peor que podía pasar era el tío Vernon y su hermana. Mierda. ¿Por qué su mente no podía dejar de hacerle esto? Piensa cosas sensuales, maldita sea. Fleur en bikini. Cerró los ojos y cuando los abrió, allí estaba ella. Él le dedicó una sonrisa cálida y no pudo evitar quedarse boquiabierto al contemplar su fantástica figura. Harry, dijo ella, sin poder reprimir una pequeña risita, estoy lista. Harry levantó una ceja. ¿Listo? Eso podría significar varias cosas. La risa musical de Fleur volvió a llenar la habitación. Harry, nunca le contaremos esto a nadie. Vuelvo a la habitación y te digo que estoy lista, ¿y tu primer instinto es cuestionarlo? Ella negó con la cabeza, sonriendo todo el tiempo, y se acercó a él con determinación. Fleur decidió tener compasión de él y respondió a su pregunta. Harry, este ritual es el matrimonio de una Bella. Seremos tú y yo, para siempre, le dijo con seriedad. Le había llevado un tiempo, pero la mente de Harry le había proporcionado una idea de lo que estaba sucediendo. Al enfrentarse al sexo, los rituales y la política, su mente priorizaba y compartimentaba. Obviamente, no era perfecto, pero era muy efectivo. Cuando se enfrentaba a él y a Fleur poniéndose calientes y pesados, su cuerpo y su magia respondían a la perfección. Cuando había algo que su mente consideraba más importante, lo priorizaba. Harry no tenía ni idea de si eso era realmente lo que estaba pasando, pero parecía una razón tan buena como cualquier otra. Cometer errores que pudieran llevar al desastre político o a la ruina mágica eran dos cosas mucho más importantes que perder su virginidad, conocer la ardiente Bella francesa. Harry se tomó un segundo para apreciar la vista que tenía ante sí. Estaba recibiendo una recompensa multiplicada por la basura con la que había lidiado en su vida. Si conseguía tener intimidad regularmente con la joven que tenía delante, estaría dispuesto a asumir algunos problemas más si se la pagaban así. Casi resopló. Natalia y Daphne también eran increíbles, y tal vez así era como se le pagaba su karma acumulado. Soy tuyo y tú eres mío, repitió su mantra anterior, agradecido de que saliera con una voz tan fuerte como esperaba. Ella le sonrió con una sonrisa hermosa, con los labios muy abiertos y el rostro radiante. Las Bellas no comparten información sobre nuestros rituales. Sepan que estoy preparada y cumpliré mi tarea. Harry asintió. ¿Importa si lo haces esta noche o no? Casi se dio una bofetada por volver a preguntar sobre rituales cuando ella ya estaba lista. Fleur rió de nuevo mientras daba un paso adelante y colocaba una mano sobre su pecho. Esta vez, la próxima vez, no habrá diferencia. Mientras lo haga temprano, está bien. ¿Puedo saber qué hace? Preguntó Harry, sin molestarse en disimular su curiosidad. Era mejor simplemente decirlo y luego concentrarse en Fleur, única y exclusivamente en ella. Ella le tomó la cara y le besó suavemente la frente. Es bueno saber que no te dejas llevar por las hormonas. Estoy lista para que me tomes y tu mente está obsesionada con lo académico. No había ira ni frustración en su voz, ni siquiera decepción. Sonrió suavemente mientras la profundidad de sus ojos azules lo contemplaba. No tendré que preocuparme por mi atractivo después de esto, le dijo, y Harry mostró su sorpresa, abriendo ligeramente los ojos. Me estoy anclando en ti. Serás el único que quiero, el único que deseo. La magia te reconocerá como mi pareja. La mirada de Harry no se apartó de la de ella al decir eso. Un pensamiento fugaz le hizo pensar que probablemente no tenía permitido darle detalles exactos, pero no le molestó. Ella tampoco le había exigido nunca conocer los detalles de sus rituales. Él inició el beso, suave, delicadamente, intentando demostrarle su amor, aceptación y reconocimiento por el maravilloso regalo que ella le estaba dando. Fleur probablemente podría tener a casi cualquier hombre, y, de todos ellos, lo elegía a él, probablemente para compartirlo. Sus manos recorrieron su cuerpo, pero enseguida se dio cuenta de que sostenía las pociones que debían beber. Rompió el beso, decepcionado de que no pudiera continuar con naturalidad, y señaló las pociones. Bebemos uno cada uno y luego necesitaré un poco de tu sangre para mezclarla con la mía. Pintaré unas runas iguales, solo 3, aclaró al ver su mirada preocupada, y luego podemos empezar. Su voz era tranquila, con un toque de arrepentimiento también. Le pasó el frasco a Fleur y ambos bebieron rápidamente el contenido.
Ari sacó su varita e hizo desaparecer los 2 frascos vacíos antes de darse cuenta de que un poco de exceso de privacidad no estaría mal. Fleur le sonrió suavemente y puso los ojos en blanco mientras algunos hechizos silenciosos emanaban de su varita, asegurando la habitación. Guardó la varita y agarró el cuchillo ritual. Con destreza, con un movimiento bien practicado, se cortó la palma y dejó que la sangre se acumulara en ella. Solo necesitó una pequeña cantidad. Ari no necesitó hacerle un gesto a Fleur. Ella extendió la mano y él la cortó, aunque la idea de hacerle daño le hacía estremecer. Lo siento, susurró sin poder evitarlo mientras la cortaba. Le sujetó la mano y la colocó de modo que la sangre corriera por su dedo y cayera directamente en su palma abierta, la que ya tenía un charco. Ari tomó su dedo índice libre y la mezcló bien antes de indicarle a Fleur que ya había aportado suficiente sangre. Ari respiró hondo y dibujó el primero en su cabeza. No debería haberse sorprendido en retrospectiva, pero esperaba que no le gustara tener la frente pintada con su sangre. Fleur simplemente lo observó atentamente y lo dejó hacer lo que tenía que hacer. Con el primero cuidadosamente dibujado, usó su espejo para asegurarse de pintar el mismo símbolo en su propia frente. Fleur observó atentamente y dio su aprobación, ya que había dibujado exactamente el mismo símbolo en su frente. A continuación, Ari dibujó el segundo y el tercero, antes de regresar con Fleur para completar su conjunto. Una vez que los active, decía que las cosas progresarían naturalmente. Eso es todo, dijo Ari, apenas por encima de un susurro. Fleur asintió con la cabeza. Estoy lista, Ari. Sus dedos tocaron su frente y Ari introdujo suficiente magia para activarla, antes de hacer lo mismo con la segunda y tercera runas pintadas en su cuerpo. Inmediatamente sintió la oleada de magia. Su magia giraba y se arremolinaba a su alrededor. La magia de ella ardía y se calentaba a su alrededor, a ellos, mientras él activaba la suya. Debieron de haber pasado solo unos segundos cuando una oleada de magia surgió de Ari, correspondiendo a la magia de Fleur. Fue embriagador, abrumador. Su mente empezó a perder el foco, su magia era abrumadora. Estaba saliendo a borbotones de él. Sus sentidos mágicos estaban sobrecargados. Había demasiada magia que saturaba el aire hasta el punto de que ni siquiera estaban seguros de si podrían respirar ese aire cargado de magia. Su cuerpo seguía trabajando, sabiendo instintivamente lo que debía hacer. Sus labios estaban sobre los de ella, sus manos la acariciaban, y las de Fleur tampoco se quedaban de brazos cruzados. Sabía exactamente cómo excitarlo, cómo volverlo loco. Una segunda ola de magia surgió de él, y una en respuesta vino de Fleur. Se sentía como si el aire mismo estuviera en llamas. ¿Estaba respirando? ¿Estaba vivo? Había una presencia mágica tan dominante que Ari sintió como si su cuerpo se condensara, se obligara a encerrarse en sí mismo. ¡Bam! Una tercera ola de presión emanó de él y Ari supo que no podía soportarlo más. Había demasiada magia, había tanta presión, tanta magia a su alrededor que no podía continuar. No podía soportar una cuarta. Ari se debatía, no tenía ni idea de qué pasaba. Se sentía abrumado y también. Su cuerpo no había dejado de funcionar. Sus labios seguían sobre los de Fleur. Justo cuando Ari se estaba preparando para un cuarto estallido de magia, la presión alcanzó su punto máximo y de repente todo cambió. Toda la presión, la abrumadora presencia de su efusión mágica, comenzó a mezclarse. Donde antes sus dos magias eran distintas para sus sentidos, donde podía sentir su magia separada de la de Fleur, las distinciones ahora se perdían. Su magia se mezclaba con la de Fleur como si alguien comenzara a remover un gran caldero con contenidos furiosos que necesitaban ser reunidos antes de que explotaran y destruyeran su maravilloso potencial. Continuó, su magia se volvió indistinguible de la del otro. Mientras tanto, la mente de Ari estaba sumida en el éxtasis. Fleur lo hacía perder la coherencia. Se dejaba dominar por su encanto y no se arrepentía ni un segundo. No perdía por completo el control de sus acciones, simplemente sentía que lo guiaban. Que, de alguna manera, sabía lo que debía hacer mientras ambos se unían a la perfección, física, mágica y emocionalmente. Cualquiera que fuera su magia, comenzó a asentarse, dejando de abrumar sus sentidos. Había alcanzado un nuevo estado y se sentía feliz de estar allí. Siguieron avanzando, su físico se fortalecía segundo a segundo hasta que supo que estaba emprendiendo una tarea que nunca antes había hecho. Justo cuando empezó, su magia empezó a funcionar. Podía sentir los 3 puntos. Era como si fueran los puntos de entrada y la magia conjunta penetrara en sus sistemas. Las cosas se pusieron frenéticas ahora. La magia seguía fluyendo, impregnándose en sus seres, la presión en su interior crecía y crecía.
Podía sentir sus piernas rodeándolo, acercándolo más, sus músculos tensándose mientras la magia seguía aumentando. Siguió, creciendo y creciendo. Esta presión era incontenible. El éxtasis, la magia, era demasiado. Harry gemía y gemía mientras apretaba los dientes intentando resistirlo, mientras intentaba evitar estallar por dentro. Los minutos eran segundos, los segundos eran minutos. Lo lento era rápido y lo rápido era angustiosamente lento. Nada y todo cobraba sentido a la vez. Esto no podía continuar. Estaba perdiendo la cabeza. La presión aumentaba y aumentaba. Apretó los dientes con más fuerza, su respiración controlada ya no estaba más. Su respiración era rápida y agitada. El sudor le corría por la frente y sentía la magia de Fleur en él. Sentía la suya en la de ella, y lo sabía en lo más profundo de su ser, que solo quedaba una cosa por hacer. Había una conclusión inevitable y no podía evitarla. Sus ojos se centraron en Fleur y de alguna manera sus ojos lo miraron fijamente. Ella era tan hermosa. Ella era suya. Él era de ella. Eso fue todo. La certeza definitiva de que lo que les estaba pasando ya no podía contenerse. Fue el final del ritual y el comienzo de su unión. Su magia reaccionó, las runas brillaron intensamente y la magia brotó de su interior. Su cuerpo estaba agotado, su magia agotada. Lo que acababa de ocurrir no era solo físico, ni mental ni mágico. Era todo eso, y también espiritual. Había algo inconmensurable en lo que acababa de ocurrir. Harry se desplomó y los giró, su mano encontró su rostro sonrojado y lo acarició suavemente. Fleur intentó corresponder, su mano alcanzó su rostro, pero no pudo hacer más que eso. Estaba aún más agotada que él. Los ojos verdes de Harry la miraron fijamente a los azules de ella. Quería decirle que ahora era suya y él era suyo. Quería decirle que eran uno, que estaban juntos. Quería gritarle a ella cualquiera que se atreviera a arrebatársela. Pero Harry no podía. No podía decirle estas cosas. Ni siquiera tenía la energía para decirle que la amaba. Su visión estaba fallando, sus músculos se estaban relajando y necesitaba toda su fuerza de voluntad para mantener los ojos abiertos. Se concentró en ella, en la dicha, en la satisfacción, y observó cómo sus párpados empezaban a cerrarse. Su rostro se relajó y él comprendió que era el fin para ella. Las luces se habían apagado. La miró una vez más, forzando los ojos a abrirse por última vez. Harry contempló a la asombrosa joven que tenía delante, dormida en sus brazos, y no pudo evitar agradecer a la deidad que lo había hecho posible. Ella era suya y no había nada que Harry pudiera pensar que se comparara con eso, con esto. Se quedó dormido, su cuerpo, su magia, su mente y su espíritu estaban completamente agotados. Le rozó la mejilla una última vez mientras cerraba los ojos y no supo nada más.